Luego empezaré con una charla sobre epidemiología de esto del COVID. Y esta debe ser una presentación relativamente corta, y luego Ana Lucía Miranda nos va a hablar sobre la respuesta inmune y pues cómo es más o menos la fisiopatología de la infección. Consideramos que estos temas son importantes porque aunque podemos hacer intervenciones psicosociales en esto, eh, debemos estar enterados porque los pacientes o las personas que hablen con nosotros posiblemente se van a referir a cualquiera de estas cosas. Entonces, para que podamos cumplir con esa parte que tiene que ver con la información, o a veces hay muchas personas desinformadas, que es el problema más grave en estos problemas de pandemias. Entonces, con lo del programa de salud mental, rápidamente, la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín están haciendo en estos momentos el convenio con la universidad, con la Facultad de Medicina, para lo del programa de salud. Ya está firmada la parte de la alcaldía y esta semana firman la parte de la gobernación, aunque tienen ya, pues ya están, tienen prácticamente todos los acuerdos, faltan las firmas para poder empezar. Entonces va a haber básicamente dos programas en los que nosotros vamos a participar. Uno dirigido al público general, que es básicamente un buzón que devuelve la llamada. La gente llama a un teléfono que todavía no sabemos, que nos lo van a dar de la gobernación, y el buzón devuelve la llamada. Las personas que van a devolver la llamada son psicólogos voluntarios de la alcaldía y la gobernación. Hay una lista grande de psicólogos y voluntarios. La idea es que participen en esto, pero pues obviamente nos decía Andrés Rangel que la idea es que pues nosotros, digamos que seleccionaríamos y entrenaríamos a los psicólogos que van a participar. Generalmente estas listas de voluntarios se van agotando rápidamente, aunque los de la alcaldía dicen que son más de 150, más otras listas de voluntarios que han surgido. Entonces ellos devuelven la llamada y dan los primeros auxilios psicológicos, y pueden pasar tres cosas. O, digamos que después de dar los primeros auxilios psicológicos dan de alta a la persona, aunque pues por lo que hemos leído recomendaríamos un seguimiento, pero dicen que no habría presupuesto para esto. Recordemos que esto es población general. Los derivamos a su EPS si vemos que tienen algún problema psiquiátrico o psicológico para que los traten, o se les da cita para teleconsulta con nosotros si hacen parte de la población que nos interesa tratar, que como ya les había dicho son o infectados o no asegurados o personal de salud. Entonces se daría cita para psicología o para psiquiatría. Lo que nos dicen de esas citas es que digamos que nosotros haríamos 3 sesiones, aunque en promedio, depende pues de la condición clínica, y luego ya se miraría si continuarían el tratamiento por la EPS. Y también va a haber una línea directa que es para infectados, sus familias, los no asegurados y el personal de salud. Entonces esa línea directa es la que contestarían los residentes de primero y segundo año y los psicólogos contratados. Entonces, la idea ahí es hacer primeros auxilios psicológicos, y dependiendo de la condición clínica se decide dar cita para teleconsulta o se hace un seguimiento. La idea es que siempre se va a hacer seguimiento con estas personas porque se sabe que están en riesgo permanentemente. Ya los tiempos en los que se haría el seguimiento ya van a depender de otras situaciones clínicas. Después, más adelante, las vamos a definir entre todos. O si no, si vemos, por ejemplo, ahí que los pacientes requieren intervención psicológica o psiquiátrica, ya se citan para teleconsulta.
Entonces ya después de terminar esto, que decidí presentarlo de primeras porque yo me debo ir antes de las 8, vamos a hablar de la epidemiología del COVID-19. Entonces, primero unos conceptos básicos. Recordemos qué es endemia, qué es epidemia y qué es pandemia. Recordemos que endemia es la condición de salud que ocurre de manera estable en una población. Que, por ejemplo, hay muchas enfermedades que consideramos endémicas. Por ejemplo, pues la gripa por el resfriado común, la malaria en ciertos lugares. O tenemos la epidemia, que es cuando ocurre un brote que se ha esparcido a un área geográfica más grande. Y está también la pandemia, que es una condición de salud que se ha expandido globalmente. Entonces, digamos que la diferencia entre epidemia y pandemia es que en la pandemia ya esto de que se ha esparcido por muchas partes ocurre ya en todo el mundo. Brote es cuando aparecen más casos de los que son esperables en la población. Vamos a hablar un poco de la historia de las pandemias respiratorias. Digamos que la primera pandemia real que se tiene, de la que se tiene historia, es la de la gripa española, que ocurrió a principios del siglo XX, entre 1918 y 1920, que era un virus de influenza A, ahorita se sabe que es H1N1. Es la pandemia de toda la historia que más alta letalidad ha tenido. Se dicen que murieron más de 50 millones de personas, aunque algunos dicen que llegó inclusive a 100 millones. Lo que pasa es que se cruzó con el final de la Primera Guerra Mundial y muchos quedaron contados mal, digamos. La letalidad de este virus estuvo entre el 10 y el 20%, y una de las cosas que era llamativa es que afectaba más que todo, o la mortalidad era muy alta en personas jóvenes y niños. Algunos dicen, o sea, aunque la llaman gripa española, realmente no fue originada en España. Fue originada pues algunos dicen que fue originada en China, otros dicen que en Francia, hay muchos otros sitios, pero en realidad no fue España. Lo que ocurrió fue que, como estaban en la Primera Guerra Mundial y España era un país que estaba neutral, entonces España no tenía ninguna coerción o no tenía prohibido reportar los casos. En cambio, en los otros países sí tenían prohibido hacer esto. Entonces, por eso España fue la que hizo las publicaciones y la empezaron a llamar por eso gripe española. Pero inclusive en la misma España no la llamaban gripa española, sino que le tenían otro nombre. Y en realidad el primer caso que fue reportado fue en Estados Unidos en 1918. Se calcula que hubo más de 80, pues más de 8.000 millones pues en España, solo en España hubo 8 millones de infectados y 300.000 muertos. Otra pandemia respiratoria que ya ocurrió en el siglo XXI fue la de el síndrome respiratorio agudo severo, o SARS, que también fue originada por un coronavirus. Este virus tenía una alta letalidad, más o menos entre el 13 y el 18.2% de las personas que tenían esta enfermedad morían. Pero a diferencia de la epidemia actual, con este virus las probabilidades de que una persona estuviera sintomática, o sea, sin síntomas, cuando tenía la enfermedad, eran muy bajas. Esta empezó también en China y en todo el mundo no hubo sino 8.045 casos, pues si comparamos con la pandemia actual, aunque fueron bastantes. Más que todo ocurrió en el Asia, China, Hong Kong, Taiwán, Canadá, Singapur. Se extendió por muchos países. En Latinoamérica hay reportes en Guatemala, aunque algunos me dicen que también hubo algunos casos en Colombia en 2004, pero en general, digamos que los últimos reportes se dieron en esa época. Ha habido como otros brotes, pero digamos que la infectividad de este virus no es tan alta como por ejemplo la actual.
Otra que ocurrió en 2009 fue la de H1N1, que la llamaban también la gripa porcina. La letalidad era muy baja porque pues, hubo 150.000 muertos en el tiempo que pues, la epidemia estuvo entre 2009 y 2010, pero teniendo en cuenta que hubo muchas personas afectadas, más de 700 millones de afectados en el mundo, eh, pues la letalidad era más bien baja, de 0,04%. Comenzó en Veracruz, México. También las probabilidades de que hubiera personas asintomáticas era baja, y por eso ayudó a controlar el virus detectando contactos, perdona, de controlar la epidemia, detectando los contactos, pero, pero inclusive algunos dicen, y fue muy criticada porque algunos dicen que casi que la Organización Mundial de la Salud exageró a la hora de declarar la pandemia, porque realmente no era tan grave como pensaban. Tenemos en cuenta su letalidad. Ya existen vacunas para esto, para la de SARS, por ejemplo, no existen todavía. Y otra que es más reciente es la del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que ocurrió entre 2012 y 2015, también fue por un coronavirus, la llaman MERS. La letalidad es mucho más alta que la del SARS. Murieron 150.000 a 575.000 personas, con una letalidad del 34%. Cuando hablamos de letalidad, hablamos de entre el número de personas infectadas, cuántas personas murieron, cuántas personas mueren, o sea, cuál es la probabilidad de morir si estoy infectado, que no la podemos confundir con la mortalidad, que la mortalidad es sobre el total de la población, cuántas personas mueren. Entonces, en esta, una cosa llamativa, digamos que no había tanta infectividad como con las otras, se veía que solamente se transmitía cuando se tenía muy estrecho contacto con las personas enfermas, entonces era muy común en personas en instituciones de la salud o en otros pacientes que estaban en el mismo hospital donde estaban los afectados, o de pronto en albergues, pero no se transmitió tanto en la comunidad. Los países donde estuvo presente fueron los que están en azul en el mapa. Hubo algunos casos en Estados Unidos, pero más que todo se vio en Europa y en el Medio Oriente. Hubo 2.519 casos, también vigilando los contactos y haciendo aislamiento de los pacientes, se logró controlar la epidemia, pero tampoco se tiene vacuna. Y tenemos la actual, que es la que llamamos COVID-19, porque también es producida por un coronavirus parecido al del SARS, y lo llaman 19 porque apareció en 2019. Comenzó en China, los primeros casos fueron reportados a finales de diciembre, y fue por una neumonía grave, viral, que se presentó en unas personas que trabajaban en el mercado de mariscos de Hunan. De Wuhan, pero el mercado de mariscos se llamaba Huanan. Esta era una neumonía, que es lo que llamamos nosotros como esas neumonías atípicas, que se caracterizaba porque tenía toda la evidencia radiográfica de una neumonía, las personas presentaban leucopenia o linfopenia, fiebre, y no mejoraba con el tratamiento antimicrobiano. Entonces, cuando empezaron a seguir esos casos y ya enviaron muestras a laboratorios, se dieron cuenta, pues a laboratorios especializados del CDC, se dieron cuenta de que se trataba de un coronavirus. Ellos observaron inicialmente, cuando tuvieron ya varios casos, porque empezaron a multiplicarse los casos en China, que el periodo de incubación era en promedio de 5,2 días, con un intervalo de confianza entre 9,2 y 18. La letalidad que observaron en China fue alrededor del 2%. Entonces, sí vemos que es mucho más baja que la que veíamos del MERS y del SARS, pero tenemos un problema muy grande, y es que los casos la probabilidad de tener casos asintomáticos es muy alta, aunque todavía no es claro qué tan alto es. Algunos dicen que es del 50%,
otros dicen que es del 80%. Entonces, eso ha sido un problema, como vamos a ver más adelante, para poder saber cómo controlar la epidemia. Algo que se observó fue que la mortalidad y el que se presentaran enfermedades graves, que tuvieran necesidad de unidades de cuidado intensivo, era mucho más alta en los mayores de 65 años. Pero fíjense que no es que entre los de 15 y 49 años sea ausente, ni entre los de 50 a 64 años. Miren que la enfermedad grave puede ocurrir en el 32.3% de los que tienen entre 50 y 64 años y 18.5% de las personas entre 15 y 49 años. Esto es importante porque la gente a veces piensa que los únicos que van a presentar una enfermedad grave son los mayores de 65 años, y eso no es tan cierto. Y también tenemos el problema de que los que tienen enfermedad leve se lo pueden pegar a las personas que presentan pues estos factores de riesgo, que en este caso es la edad. ¿Qué factores de riesgo se han visto también para enfermedad grave? En general las comorbilidades, pero también observen que no todas las personas que presentan comorbilidades desarrollan el SARS o pues el síndrome respiratorio agudo grave. Miren que solamente pues que el 58.2% tienen comorbilidades, pero el resto no. Las comorbilidades más frecuentes son la hipertensión, la diabetes, el EPOC, enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Esto es en los primeros casos que reportaron en China. Ya ahora que vamos a hablar de la epidemia en general, en esta epidemia de COVID-19, vamos a definir qué es lo que vamos a llamar nosotros caso. Entonces hay tres definiciones de caso. Tenemos el caso sospechoso, tenemos el caso probable y el caso confirmado. ¿Qué es el caso sospechoso de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud? Es un paciente que tiene enfermedad respiratoria aguda y la historia de un viaje o de residir en una región con transmisión en la comunidad de COVID en los 14 días previos a la aparición de los síntomas. O también puede ser un paciente con una enfermedad respiratoria aguda que ha estado en contacto con un caso probable o un caso confirmado. O una enfermedad respiratoria aguda con ausencia de un diagnóstico alternativo que explique los síntomas. Entonces, esas son las definiciones de caso sospechoso hasta ahora. El caso probable es un caso sospechoso cuya prueba de laboratorio para el virus es no concluyente. O también llamaríamos caso sospechoso a alguien en quien no se pudo hacer la prueba por alguna razón, pero que por el resto de cosas, pues todo nos hace indicar que pueda tener la enfermedad por el coronavirus. Y el caso confirmado son las personas con confirmación de laboratorio de la infección por COVID-19, independientemente de que presente síntomas y signos clínicos. Entonces aquí ya tenemos un problemita con las definiciones por aquello que hablábamos de los asintomáticos. Porque aquí, dentro de los casos confirmados, los que son asintomáticos, digamos que son únicamente los que tienen confirmación de laboratorio, pero no a todo el mundo le van a hacer confirmación de laboratorio porque no hay suficientes pruebas. Y de pronto también desde el punto de vista clínico podría no ser importante. Pues no es importante desde el punto de vista clínico, pero sí puede ser importante desde el punto de vista epidemiológico, pero sabemos que no es probable por cuestión de costos someter a todo el mundo en una población. Y tenemos que definir también a los contactos. Los contactos son las personas que han tenido una de las siguientes exposiciones durante los 2 días antes y los 14 días después de la epidemia. Una es la aparición de los síntomas de un caso probable o confirmado. O la otra es la toma para la muestra en un caso confirmado, pero sin síntomas. Entonces ahí hablaríamos de que alguien es un contacto. ¿Qué es lo que diríamos
serían esas exposiciones de las que vamos a hablar. Puede ser un contacto cara a cara dentro de 1 metro o más por más de 15 minutos. Un contacto físico directo. La atención directa de un paciente sin usar el equipo de protección adecuado. Ahí ya hablaríamos de que hay un contacto. O otras situaciones indicadas por la evaluación local del riesgo. Entonces aquí ya la pregunta de nosotros es ¿cuál es el equipo de protección adecuado? Me pareció importante presentarlo, sobre todo porque como vamos a atender profesionales de la salud, muchos podrían estar preocupados por no saber qué es el equipo adecuado. Entonces, además de equipo adecuado, es que nosotros tenemos que tener todas las precauciones que se siguen con cualquier paciente. O sea, nosotros tenemos que lavarnos las manos, pues acuérdense que hay varios momentos para lavarse las manos, que básicamente son 5 momentos: antes de ver el paciente, pues antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, cuando uno ya va a salir. Y además de todo, el personal de salud debe usar bata de manga larga limpia, pero no tiene que ser estéril, guantes, mascarilla y gafas o protección facial para evitar la contaminación de las mucosas. No se requiere, porque uno ve de pronto en la televisión que algunos usan botas, overol, delantal o peto, pues que esto lo usaban, por ejemplo, para otro tipo de infecciones, por ejemplo, con el ébola. Pero acá se requiere esto. Lo que sí es importante es que la idea es que el personal de salud utilice estos implementos únicamente en situaciones en las que, mejor dicho, solamente, que las use solamente una vez y que luego los deseche, pues que sería lo ideal. Un momentico que no me quiere pasar la diapositiva. Entonces, ¿cuáles son otras precauciones que debe tomar el personal de salud? Se debe lavar las manos, eliminar el equipo de protección. El equipo, la idea es que sea desechable o dedicado a un solo paciente. Entonces, por ejemplo, la idea es que el fonendoscopio, el tensiómetro, etcétera, solo sean para ese paciente. Pero como eso no se puede hacer la mayoría de los casos, entonces si hay que compartirlo entre pacientes, hay que limpiar y desinfectar el equipo con alcohol al 70% entre paciente y paciente. No se debe uno tocar los ojos, ni la nariz, ni la boca. Hay que evitar al máximo mover al paciente de la habitación y, si es necesario, notificar al área que va a recibir al paciente. Ya hablando de la frecuencia de esta enfermedad en el mundo, pues ya hemos visto que hasta la fecha ya hay cientos de miles de afectados. Los países que están más afectados en los últimos 7 días, o sea, que les han aparecido, que han reportado más casos en los últimos 7 días, son los países europeos, Estados Unidos, Irán, y ya, como pueden ver en China, ya hay menos casos reportados en los últimos 7 días. Entonces, si vamos a ver en los distintos países, en total, durante todo el curso de la epidemia, en China, que fue donde empezó, se han confirmado 82.356 casos. Pero nuevos casos entre el 28 y el 29, digamos que las cifras que les estoy mostrando son hasta el 29, que era hasta cuando tenía ayer la Organización Mundial de la Salud actualizado. Hubo 126 casos confirmados y hasta ahora el total de muertes de todo el tiempo fue 3.306 en China. Y hubo 5 muertes entre el 28 y el 29 allá en China. Y toda la transmisión ha sido local, es decir, transmisión que la han pasado personas de la comunidad. Otros países asiáticos pues presentan unos valores, pues unas total de confirmados menor, y la mortalidad ha sido relativamente más baja que en Corea, pues han tenido 152 muertos en total, 8 muertos en la semana anterior. Filipinas
Y algo que es llamativo, pues que algunos dicen que es llamativo, es que en Japón, a pesar de la cercanía con China, digamos que hay relativamente pocos nuevos casos confirmados y hay relativamente pocos muertos, aunque todos han sido transmisión local. En Europa, que es el otro país en el que hay muchos casos, ya hay más casos confirmados que los que hubo en China en el momento de su epidemia, con 10.000 muertos, que esa alta letalidad que se ha visto para el virus en Italia se ha atribuido a que tomaron las medidas de control muy tardíamente, y otra razón que daban es la longevidad de esta población. Sin embargo, hay otros países que también tienen muchos longevos como Japón, en los que no ha ocurrido tanta muerte. España es el otro país, 72.248 casos confirmados. El número total de muertos que lleva España son 5.690 y en un solo día tuvieron 832 muertos. El tercer país de Europa más afectado es Francia, con 37.145 personas confirmadas y 2.311 muertos hasta el momento. Y el Reino Unido, con 17.093 personas y un total de muertos de 1.019. En Estados Unidos, en las Américas, pues el país que está más afectado es Estados Unidos, con más de 100.000 casos confirmados. Ya es el país que tiene más casos en el mundo. Llevan hasta el momento en el que se publicó esto, que fue, como les dije, ayer, perdón, pero que son las cifras de antier, llevaban 1.668 muertos, pero ahora llevan más de 2.400, especialmente en Nueva York. En Latinoamérica, el país más afectado por densidad poblacional es Ecuador. Son 1.823 casos confirmados con 48 muertos. Pareciera, uno podría decir que es Brasil, pero si tenemos en cuenta la población total de Brasil, o si tenemos en cuenta Chile, pues en realidad ha sido mucho más grave para Ecuador la situación. Entonces, aquí es lo que teníamos hasta ayer. Teníamos en todas las Américas, ayer, 142.000 casos con 2.457 muertes, casi todas provenientes de Estados Unidos, que como vemos es el país más afectado, especialmente en el estado de Nueva York, en el estado de Washington, y ahora hay unos focos grandes en Luisiana y en Florida, específicamente en Miami. Entonces, si miramos la curva a lo largo del tiempo del COVID-19, vemos, por ejemplo, en verde a China. Fíjense que en China empezaron los casos en diciembre. Ellos tuvieron un pico de casos y que llegó hasta acá y luego empezó a bajar. Esto se atribuye a las medidas que ellos tomaron estrictas de cuarentena. Ya en el resto del mundo, la situación ha sido peor. Y vemos aquí en rojo está Europa, donde los casos han venido creciendo, no sabemos cuándo se va a presentar el pico y va a empezar a bajar, y lo mismo en las Américas. ¿Por qué no sabemos cuándo va a empezar a bajar? Que ahora vamos a hablar de esos modelos matemáticos, por el problema que tenemos de los casos asintomáticos y de que no sabemos si fueron oportunas las medidas de control. Vamos a hablar de Colombia. En Colombia hasta el día de ayer teníamos 702 casos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la mayoría casos importados, llamamos casos importados que ingresaron a Colombia viniendo de un país con COVID, que fueron 365, más que todo vienen de España, de Estados Unidos, de Ecuador, México y Turquía. Tenemos los casos relacionados, que son 260, que son personas que tuvieron contacto con un caso confirmado de COVID. Y casos en estudio es porque todavía no sabemos la cadena de transmisión, y van 77.
¿Qué ha pasado con esos casos confirmados? La mayoría están en la casa, el 88.3%, están hospitalizados el 4,7% y en unidades de cuidados intensivos están el 4,1%. Ya se han recuperado 10 y ha habido 10 muertos hasta el momento. Y si vamos a mirar por departamentos, los departamentos más afectados hasta el momento son Bogotá, el distrito capital, con casi la mitad de los casos, seguido por Valle, luego Antioquia, Bolívar, Risaralda, Atlántico y Cundinamarca. Pero en todos los sitios donde hay punticos rojos en este mapa son sitios donde ya se han confirmado casos en Colombia. En Antioquia específicamente llevamos 86 casos. De estos son importados la gran mayoría, específicamente de Colombia, de España, que aquí cuando dice Colombia me llamó la atención, es la cifra que aparece en la página del Instituto Nacional de Salud, que yo no sé si es que sean casos relacionados o casos en estudio, si será un error de la página. De España es en realidad el país de donde más bien Estados Unidos es el siguiente y luego Panamá y ya de otros países. El resto son casos relacionados y casos en estudio son 9. ¿Qué ha pasado con los casos confirmados que tenemos hasta ahora? La mayoría están en la casa. Hay 3 personas hospitalizadas, 4 en cuidados intensivos, 2 se han recuperado y hasta ahora no tenemos ningún muerto. Si miramos los municipios, el municipio más afectado en Antioquia es Medellín y los que están en sus alrededores, como Envigado, Bello, Río Negro e Itagüí. Ya hay más poquitos casos en otros municipios como Apartadó, en Barbosa, El Retiro, Montebello, Sabaneta, pues ya es de a un caso lo que se ha reportado. Con respecto a los modelos matemáticos, eso de pronto es una de las preguntas que nos hacía hace una semana Mercedes. Debemos tener en cuenta para entenderlo lo que llamamos el R0, que es lo que llaman R0 o tasa de contagio. Es el número esperado de casos adicionales que va a generar un caso en promedio durante el transcurso de un periodo infeccioso en una población que previamente no estaba infectada. Ese R0 o esa tasa de contagio depende de 3 cosas. Del tiempo que la persona es infecciosa. En este caso, sabemos que puede ser más o menos, bueno, en realidad no lo sabemos bien, porque no lo sabemos bien, pero calculamos que sean más o menos 14 días, o el tiempo que dure con los síntomas. Depende también de qué tan infecciosa es la enfermedad, qué tanto de por sí se transmite, y también el contacto que haya entre las personas infectadas y la población susceptible. Entonces, la idea es que si ese R0 es más de 1, eso significa que la enfermedad se va a expandir en la población. Si es menor de 1, ya no se va a expandir más. Entonces, por ejemplo, con el COVID-19, esta R0 se ha calculado en alrededor de 2,2, o sea, cada persona infectada puede infectar a 2,2 personas. Esto es relativamente grande si comparamos, por ejemplo, con MERS o con ébola, y relativamente pequeño si comparamos con SARS o con paperas. Pero esto depende, como les decía, mucho de las medidas que se tomen para la enfermedad. Esto es, digamos, aquí se están asumiendo distintos tipos de escenarios. Entonces, digamos que uno podría decir que es 2,2 si no se toman las medidas pertinentes, aunque algunos pueden decir que puede ser hasta 4. Entonces, de hecho, en la revista Portafolio salió un modelo en el que ellos calculaban que en marzo el R0 iba a ser de 4, o sea, cada persona va a infectar a 4 más, y decían que ya con las medidas de contención
Entonces en abril y mayo ya iba a ir bajando el R0 a 3.1 y a 2.20. Entonces, de acuerdo con este modelo, la proyección que ellos hacían para Colombia era que más o menos el pico se iba a presentar, o la cantidad de personas que iban a estar infectadas iban a llegar a casi 500.000 alrededor de junio. Sin embargo, estos modelos, pues como les digo, dependen, esto es, digamos, si no se tomara ninguna medida, pero esto depende también de otros datos que no tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿se puede esperar realmente esto? Hay mucha pelea, mucha discusión entre los distintos matemáticos de a cuál modelo creerle, porque algunos son menos catastróficos que otros. Pero porque estos datos tienen mucha incertidumbre, el problema es que no sabemos cuántos infectados asintomáticos existen. Hay otro problema con las pruebas, no todas las pruebas son iguales, por ejemplo, las pruebas rápidas tienen una tasa de falsos negativos muy alta, entonces no es clara la tasa de falsos negativos que tienen las pruebas, ya nos hemos dado cuenta, inclusive por las personas que han muerto, el primer muerto que hubo acá fue un falso negativo y todavía no conocemos sobre la epidemia, entonces tenemos que estar actualizándonos con toda la información para poder hacer predicciones precisas. Y otro problema es que casi nunca se sabe cuál es el caso índice real, por el mismo problema de los asintomáticos. Entonces, según el Instituto Nacional de Salud, se estima que en Colombia haya un mínimo de 3.000 muertos. Entonces, ¿cuál es la idea que tiene en el instituto? Que la cuarentena se extienda, pero es más que todo para que ese pico de contagio se dé más tarde y que dé más tiempo para la preparación. Sin embargo, teniendo en cuenta las necesidades de camas de cuidados intensivos que se pueden requerir, pues hay muchas preguntas al respecto, porque algunas personas dicen es que por más que nos preparemos es imposible para este escenario, sobre todo teniendo en cuenta que es que las camas de cuidado intensivo no van a ser solamente para estos enfermos, también tenemos las personas que los necesitan. Hasta ahora, si vamos a hablar de predicciones, solo podemos hablar de lo que ha pasado en el tiempo desde el primer caso. Miren cómo se ha ido aumentando el número, en este momento llevamos 700, casi que se puede decir que es una curva exponencial, entonces va a seguir aumentando probablemente en las próximas semanas. El efecto de la cuarentena se va a ver es más o menos en 2 o 3 semanas, sí, que si está funcionando ya empieza a bajar. Pero este modelo tiene el problema de a quienes se les está haciendo la prueba, que es una de las críticas grandes que se le hacen a todas partes, porque aquí se le hace solamente a los que tienen una alta tasa de sospecha. Bueno, entonces ahora va a continuar Ana Lucía, que va a presentar esta parte de las generalidades de la estructura genómica y respuesta inmune del virus. Hola, yo los saludo a todos para los que no me conocen. Bueno, entonces, Jenny pues me sorprendió ayer con esta invitación en la tarde de ayer, entonces traté de reunir lo que más logré pues como eh, reunir para poder mostrarles aspectos generales pues del virus y las implicaciones que esto tiene para el manejo, para el pronóstico, para el diagnóstico. Entonces vamos a empezar conociendo al enemigo. El SARS-CoV-2 se considera pues es un coronavirus es un virus de RNA de cadena sencilla de sentido positivo. ¿Eso qué significa? Un virus RNA de cadena sencilla de sentido positivo quiere decir que el material genómico que porta es una hebra simple de RNA, y si es de sentido positivo quiere decir que es similar al RNA mensajero. Por lo tanto, inmediatamente el virus ingresa a la célula, tiene la posibilidad de traducirse a proteína.
cuando cuando es un virus RNA de sentido negativo, tiene que pasar luego a sentido positivo y de ahí ya puede hacer la traducción a proteínas. Estos coronavirus tienen esta forma esférica, tienen una membrana celular lipídica, por eso pues es tan susceptible al jabón, que es algo que lo destruye con facilidad. En esa membrana tienen ancladas distintas proteínas de membrana, de las cuales la más importante en este momento y en la que se ha invertido más investigación es la proteína S, porque esa proteína es la que permite el anclaje del virus a la célula. Hay otras proteínas como son la proteína M, la proteína hay una proteína eh, N, y que aquí no se muestra, y unas proteínas como esta, la hemaglutinina, el dímero de hemaglutinina estereasa, que no la tienen todos los coronavirus. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 no tiene esta proteína. Esta que está acá es la estructura de la proteína S. Entonces, esta proteína es una proteína trimérica, y este pedacito que está acá es el que se ancla directamente con el receptor de la célula. Cuando apareció la enfermedad en Wuhan, rápidamente los científicos lograron secuenciar el RNA de este virus. ¿Esto por qué es importante? Porque a partir de la estructura de la secuencia genómica del virus se pueden hacer muchas inferencias, y vamos a ver algunas de esas inferencias y los tipos de análisis que se pueden hacer a partir de ahí. Eso también es importante porque seguramente ustedes han escuchado comentarios, hubo unos audios también que se pasaron como de manera viral por las redes diciendo que es que este virus era una construcción de un laboratorio y que tenía una combinación de distintos genomas de VIH, que tenía también unos pedacitos incluso de bacterias. Entonces eso genera pues como una sensación de mucho miedo, porque también pues culpaban, pues ponían en el fondo como que era un asunto de lucha de una guerra entre Estados Unidos y la China. Entonces, eso pues es una mentira. Sin embargo, hay investigadores que se han dado el trabajo de detallar el por qué no es una construcción en laboratorio o que se haya escapado de un laboratorio, y la conclusión es pues que no lo es. Eso también se puede verificar utilizando pues, esas secuencias que están disponibles en bases de datos públicas y que están disponibles desde el 17 de enero del 2020. La longitud del genoma de este virus es de 29.9 pares de bases, es uno de los genomas más largos en los virus. Esto incluye pues unos gaps, es decir, unas regiones que no se lograron secuenciar, pero ya se ha podido secuenciar el total de la longitud pues, del total de nucleótidos del RNA de estos virus, y la longitud pues, sigue siendo más o menos alrededor de 29.000 bases. Listo. Entonces, una de las cosas que uno hace con esa secuencia del virus es compararlo con las secuencias de otros virus, esos virus están presentes, estos coronavirus están presentes en distintas especies, los hay en pájaros y también los hay en algunos mamíferos. Entonces aquí, esto que está aquí en rojo, son distintas secuencias de personas que estaban infectadas por el virus en Wuhan. Si ustedes ven, acá arriba hay otro muñequito pues, que corresponde a una infección en humanos, un coronavirus humanos, y este es el SARS-CoV, el de la epidemia que nos mencionó ahora Jenny. Y acá abajo está el SARS-MERS, el MERS-CoV, que es el que produjo otra epidemia también en humanos. Pero si ustedes miran las secuencias de genes, de genomas más cercanos a los del SARS-CoV-2, que es el que está en este momento causando esta pandemia, están alejadas de las secuencias de los que causaron el SARS-CoV y el MERS-CoV.
y las secuencias están más cercanas a las de los coronavirus de unos murciélagos, que son estos de acá y estos de acá. El más cercano, según este análisis que se hizo en en febrero de este año, en febrero 22, son estos dos secuencias de murciélagos. Entonces, con base en eso, pues se concluyó que el origen era de murciélagos, el origen de este coronavirus. Llama la atención que, pues, que la similitud con los otros dos coronavirus que causaron las otras dos epidemias humanas no sea como tan alta. Es del 79% con el SARS-CoV y del 50% con el MERS-CoV. Sin embargo, eso ha sido útil porque las investigaciones que se realizaron en esos dos coronavirus ahora se están reencauchando y estamos utilizando esa información porque esto está evolucionando muy rápidamente y además, pues, aunque la similitud pues, no es muy alta, al menos la de SARS-CoV sí alcanza casi el 80%, entonces se pueden hacer diferencias importantes. Entonces, a pesar de que esta cercanía, la similitud entre el coronavirus actual y el de esos dos murciélagos es del 88%, en realidad eso es muy bajito. Entonces, pues como para concluir que ese es el verdadero origen, entonces hubo como una incertidumbre ahí sobre realmente cuál habrá sido el animal originario y se cuestionaba también que debía existir algún animal como un reservorio intermedio, como sucede también en el SARS-CoV y en el MERS-CoV. En el SARS-CoV el intermediario es un mamífero que se llama el civet de la palma y en el MERS-CoV son los camellos. Y entonces aparece una publicación también en febrero de este año, donde unos investigadores narran que ellos en 24 de octubre del 2019 se encontraron dos pangolinos muertos. Estos pangolinos son unos mamíferos muy característicos porque ellos están recubiertos por estas escamas duras y en la China se consumen mucho porque su carne es exquisita y estas escamas se utilizan como principios terapéuticos en la medicina tradicional china. Ellos, en esos pangolinos, en octubre, ellos se dieron cuenta que los dos animalitos estaban muertos y tenían afibrosis pulmonar, y tenían un líquido en el pulmón. Cuando ellos obtuvieron el genoma de este virus, del virus que estaba infectando esos animalitos, ellos no encontraron homología con ningún coronavirus. Sabían que era un coronavirus, pero no había ninguno que fuera muy parecido a él. Entonces concluyeron que ese era un nuevo coronavirus. Luego entonces lograron, cuando ya apareció esta epidemia, empezaron a buscar la similitud y encontraron que el virus que tenían estos pangolinos es 91% similar al del que tenemos los humanos en este momento y 90.5% similar a la de este otro murciélago, que es diferente al que les mostré antes. Este es el que en realidad es más cercano a los humanos, al que tienen al virus humano que tenemos en este momento. Entonces, aquí se concluye pues que la cadena de transmisión parece ser esta. El reservorio primario es este Rhinolophus affinis, este murciélago, luego pasa a los pangolinos y del pangolino pasó a los humanos, probablemente por consumo de la carne o de pronto de alguna otra, pues de pronto, no sé si las escamas pues también podrían portar el virus. Bueno, esto que les estoy mostrando acá es la organización genómica del SARS-CoV y del MERS-CoV, que es muy parecida a la del SARS-CoV-2. Les traje esta diapositiva en la que no está incluido el SARS-CoV-2 porque le mostraba como de manera sencilla los componentes, pero el SARS-CoV-2 básicamente tiene los mismos componentes, solo que la variación en la secuencia genética es un poco diferente en unos puntos que les voy a resaltar más tarde. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la estructura? Las 2/3 partes de ese genoma de estos coronavirus está compuesta por estos marcos de lectura abiertos, 1A y 1B,
que son genes que codifican para una proteína grande, que luego es partida en distintos fragmentos para generar otras proteínas. Entonces, esas proteínas que se generan a partir de acá permiten la replicación viral y la transcripción de los virus, de esos coronavirus. Bueno, y esta porción de acá son las proteínas estructurales. Entonces, este lado de acá son proteínas no estructurales que participan en la replicación viral, y estas son proteínas estructurales que van a ser parte de la estructura del virus. Aquí ustedes ven pues que todas estas proteínas N, M y E permiten el ensamblaje de los virus, pero también quería resaltarles que algunas de esas proteínas tienen una, como esta, la N, y esta, la M, tienen unas propiedades para interferir, para antagonizar los interferones de la respuesta inmune, entonces les ayudan como en su capacidad de, les incrementan su virulencia porque pueden evadir la respuesta inmune, y al final vamos a ver unos pequeños aspectos de la respuesta inmune humana frente a el coronavirus. Listo, entonces el genoma del SARS-CoV-2 tiene unas características singulares que pueden explicar su alta capacidad de infección. El SARS-CoV-2 tiene una capacidad optimizada de unir al receptor AC2. Es un receptor que es 10 veces mayor que la capacidad de unión que tiene el SARS-CoV. Ustedes, no sé si ya han tenido pues más conferencias pues al respecto de esto, pero seguramente ya lo han leído, que el receptor de este coronavirus que tenemos, el SARS-CoV-2, es el receptor, es el AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina que está en la membrana celular de células en el pulmón, en el riñón, en el corazón y en el intestino. Y resulta que el SARS-CoV-2 tiene una afinidad muy alta por esos receptores, mucho más que la de otros coronavirus. Además, la proteína S del SARS-CoV-2, que es la proteína de unión al AC2, tiene una inserción de 12 nucleótidos que genera un sitio de corte por una proteasa que llaman, por unas proteasas que llaman tipo furín, aunque también la pueden cortar otras proteasas. Esas proteasas están presentes en el tracto respiratorio humano. Este sitio de corte, entonces, que es nuevo en este SARS-CoV, que es una inserción que no aparece en los otros, permite que la proteína S se fusione con más facilidad a las células del hospedero, permite además que el virus adquiera glicosilación, que es la adición de unas azúcares en ese sitio después de que se corta, y eso lo protege de la respuesta inmune, le permite como esconderse, esconder epítopes, entonces también le ayuda a la inmunoevasión. Y el hecho de que se adquiera ese sitio de corte es lo que amplía el rango de hospederos que pueda tener, o sea, la adición de ese sitio de corte, la adición de ese sitio de corte por una proteasa que está presente en el humano es lo que hace que pueda pasar al humano. Si esa inserción hubiese generado un sitio de corte para una proteasa que no está presente en humanos, entonces la transmisión del animal al humano no se hubiera podido dar. Aquí está pues en una gráfica lo que les estoy comentando. Esta es la secuencia completa del genoma, entonces tenemos aquí, esta es la porción que codifica para los ORFs 1AB, aquí está la que codifica para la proteína S, y aquí están las otras proteínas estructurales. Entonces aquí ampliamos la proteína S tiene dos dominios, que son tiene dos subunidades, perdón, que son la subunidad 1 y la subunidad 2. Dentro de la subunidad 1 está el sitio de unión al receptor. Aquí en este punto donde son S1 y S2, aquí hay unas variaciones que ya vamos a ver. Entonces, si miramos primero esta región del sitio de unión al receptor, y miramos y comparamos las secuencias de los coronavirus provenientes de los pangolinos, del murciélago que les mostré ahora, que es el más cercano al SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-2, aquí uno puede ver que en realidad sí hay más similitud entre el pangolino, que miren que estos puntos que están acá
son iguales entre el pangolino y el humano, mientras que son diferentes, estos puntos que están acá no están presentes en el murciélago. Entonces el pangolino sigue siendo más semejante, incluso en ese sitio de unión al receptor que es tan importante para la infección. Y aquí en esta porción, si ustedes pueden observar acá, estas líneas significan que estos aminoácidos que están aquí no están presentes en estos otros tipos de coronavirus, o sea que aquí hubo esa inserción de un sitio adicional que le está confiriendo al virus la capacidad de transmitirse a los humanos y también protegerse de la respuesta inmune y además ser más infeccioso. Si ustedes recuerdan cuando les mostré la diapositiva, cuando se comparaban las secuencias de los diferentes pacientes de Wuhan, cuando miramos la comparación filogenética en ese árbol extenso de las primeras diapositivas, una de las conclusiones era que había una semejanza que era casi del 100% entre las secuencias genómicas de los virus que habían infectado a todas estas personas. Sin embargo, como ya el virus se ha extendido por el mundo, lo que se ha visto es que este virus está mutando, que no es algo pues nuevo, estos virus mutan, ellos incluso tienen los promedios de tasa de mutación de cada uno de ellos. Nosotros, por ejemplo, sabemos que la influenza también tiene una alta tasa de mutación y por eso es que hay que diseñar una vacuna nueva cada año. Pero entonces ahora se ha podido caracterizar pues como lo que está pasando hasta el momento con los virus que están presentes en distintas poblaciones. Entonces aquí se secuenciaron 81 pacientes de 12 países y se encontraron 42 mutaciones con pérdida de sentido, es decir, que cambian un aminoácido por otro. La mayoría de esas mutaciones están en la región que codifica para esa proteína extensa que contribuye a la, pues que además que luego se fracciona y contribuye a la replicación viral, o sea que están en esta zona. Y tenemos una proteína una mutación en la proteína M, 4 mutaciones en la proteína N, no hay mutaciones en la proteína E, y además hay 2 deleciones en estos 2 extremos. Entonces, esto pues lo que nos está diciendo es que este virus, a medida que se va expandiendo y se dan más ciclos de replicación, está acumulando mutaciones y lo está haciendo eh, pues en forma continua y hay pues que tener eso en cuenta para el desarrollo de vacunas. Aquí me faltó mencionar algo muy importante. Hay 8 mutaciones en la proteína S y eso es muy importante precisamente para las vacunas, porque si se están desarrollando anticuerpos neutralizantes dirigidos contra la proteína S, el anticuerpo puede no funcionar para un virus que haya tenido una acumulación significativa de proteínas de mutaciones en ese sitio hacia el cual está dirigido el anticuerpo, o puede ser pocas mutaciones, pero que sean en puntos críticos, pues en donde el anticuerpo se tenía que unir. Bueno, entonces, en esta publicación, lo que hicieron fue que, sabiendo lo que sucede con los otros coronavirus, particular el SARS-CoV-2, que es que se sabe que tiene como sitio de unión el AC2, pero que además del AC2 necesita una proteasa que se llama la proteasa transmembrana serina 2. Se quería saber si lo que sucedía con SARS-CoV-2 era lo mismo que sucedía, perdón, lo que sucedía con SARS-CoV era lo mismo que sucedía con SARS-CoV-2. Y efectivamente, pues en esta publicación de Cell, ellos demuestran que sí, que el SARS-CoV-2 además de unirse a la AC2, necesita esta proteasa y que es una proteasa que interesantemente hay unos medicamentos que pueden bloquear directamente la proteasa y que en Japón se han ya aprobado para uso en humanos para otras razones. En Japón en particular, el Camostat mesilato, que bloquea específicamente esta proteasa, se utiliza en pancreatitis crónica y en esofagitis posquirúrgica. Entonces, esto pues es importante porque muchas de las estrategias terapéuticas que se están
evaluando ahora, lo que buscan es evitar el ingreso del virus a la célula. Y para poder evitar el ingreso del virus a la célula, hay que bloquear los receptores, la enzima AC2, pero también se puede buscar como blanco de acción estos proteasas adicionales que se necesitan para que se pueda dar el acoplamiento adecuado del virus con la célula y poder ingresar a la célula. Algunos pues, aspectos generales de la AC2, sabemos pues, que es la enzima convertidora de angiotensina y que participa para la maduración de la angiotensina. Como les había dicho ahora, se expresa en células de pulmón, corazón, riñón e intestino, y el AC2 protege a los neumocitos de lesión, pero el SARS-CoV es capaz de regular en baja la expresión de AC2, y entonces eso se dice pues entonces que está contribuyendo también al daño pulmonar que genera el virus. Aquí pues también quiero resaltar que son muchas las aproximaciones terapéuticas que ahora se están proponiendo. Eso sería pues una revisión completa de todas esas alternativas, pero sí es interesante que además de esas estrategias, tratar de evitar la unión del virus, también otras están dirigidas como a interferir en la respuesta, a modular la respuesta inmune para proteger al hospedero, y otras pues sí directamente tratan de evitar la replicación al interior de la célula. Entonces aquí vemos lo que sucede con el SARS-CoV, el virus. Entonces ellos llegan al cerca de la célula. Un paso previo a este uno es que los virus, algunos de ellos hacen lo que se llama el sorfeo viral, que es que ellos empiezan como a saltar a lo largo de la membrana, uniéndose a proteínas de membrana, pero solamente cuando encuentran el receptor específico es cuando se anclan, y al anclarse entonces se producen unos cambios conformacionales en la proteína S. Al cambiar esa conformación se abre un sitio para la proteólisis por estas enzimas, por estas proteasas, y ya luego se da el ingreso a la célula. Allá se libera el material genético y empieza la replicación del virus, el ensamblaje de los viriones, y finalmente entonces salen múltiples viriones de la célula. Aquí está una fotografía de esos virus saliendo de una membrana celular. El virus es el que está en amarillo. Bueno, y ya para terminar, es muy interesante pues lo que se ha podido observar en los otros dos coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, con respecto a la respuesta inmune. La respuesta inmune desencadenada frente a estos virus ha sido estudiada por largo tiempo, afortunadamente, porque eso nos está sirviendo mucho ahora. La conclusión a la que se ha llegado con estos estudios es que uno de los problemas graves para nosotros, pero excelente para el virus, es que él tiene la habilidad de evitar que se produzcan interferones tipo 1. Recordemos que los interferones son citoquinas que son producidas por múltiples células en el organismo, no solo por las células de la respuesta inmune. Casi todas las células nucleadas pueden producir interferones y los producen cuando se infectan por virus. Entonces, los interferones son de distintos tipos, son los interferones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipo 1 son los interferones alfa y beta. Estos interferones, ellos tienen la característica que lo que ellos hacen es que ellos al ingresar al núcleo perdón, el interferón lo que hace es que él induce la síntesis. Él actúa como por unas vías de señalización intracelular para inducir la síntesis de cientos de genes que tienen una actividad antiviral. Entonces, ese interferón, que recibe su nombre porque interfiere con la replicación viral, tiene un efecto de cascada, induciendo la expresión de un montón de productos génicos que van a ayudar a acabar con el virus. Pero entonces los SARS
y el MERS-CoV, todos tienen esa habilidad de silenciar pues esa actividad esa expresión de interferones. Entonces, al no poder hacer eso, el virus se sigue, al bloquear la producción de interferones, el virus se sigue replicando en cantidades abundantes y cuando ya se dispara la cantidad exagerada de virus, entonces, desde el principio, cuando otras células detectan la presencia, se va haciendo como una activación de la respuesta inmune que llega hasta lo que se llama una tormenta de citoquinas. Entonces, todos esos virus se empiezan a secretar una cantidad enorme de citoquinas que generan estados hiperinflamatorios y que finalmente lo que van a hacer es ayudar a lesionar el tejido pulmonar. Aquí en este lado izquierdo lo que muestran es que estos coronavirus tienen la habilidad de bloquear esa señalización por interferones a muchos niveles. Aquí en este primer nivel lo que muestran en el 1 y en el 2 es que los coronavirus pueden interferir con los sistemas que tienen las células de detectar la presencia de RNA viral en el citoplasma. Entonces pueden bloquear esa detección, se llaman los sensores de RNA. Además, también puede bloquear la acción del NF-κB, que es un factor de transcripción que induce la síntesis de múltiples citoquinas, entre ellos los interferones. Cuando se secretan los interferones, ellos pues actúan en otras células, pero también tienen una acción autocrina, y en ellos mismos y en otras células desencadenan una vía de señalización que termina con la unión a sitios específicos en el genoma que induce la expresión de estos cientos de genes que les mencioné ahora que tienen todos actividad antiviral. Entonces, en este momento, pues, podemos ver cuando analizamos las terapias propuestas que algunas los que buscan es potenciar la respuesta inmune. En particular, se ha propuesto el uso de interferones en, en el tratamiento de estas enfermedades producidas por coronavirus. Otros han propuesto utilizar esteroides, pero eso depende también como del momento en el que esté el paciente. Bueno, entonces las conclusiones son estas. El murciélago es el hospedero primario y los pangolines son los hospederos intermediarios del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene características genómicas singulares que le confieren mayor capacidad de infección y transmisión entre especies. El SARS-CoV-2 está acumulando mutaciones a medida que se expande por el mundo y la mayoría de las mutaciones están en el ORF1AB. La inhibición de la proteasa TMPRSS2 con el medicamento Camostat mesialato puede ser una opción terapéutica interesante. Y el SARS-MERS y SARS-CoV tienen la habilidad de evadir la respuesta inmune suprimiendo la producción de interferón tipo 1 y se especula que lo mismo sucede con el SARS-CoV-2. Entonces, muchas gracias por todo